A los 69 años descubrí algo que todavía hoy me cuesta decir en voz alta sin sentir un vacío en el pecho. Mientras yo contaba monedas para comprar mis medicamentos para la presión y la diabetes, mis propios hijos estaban apostando mi dinero en aplicaciones de apuestas deportivas y casinos online. Sí, el dinero que durante décadas guardé para vivir tranquila mi vejez desaparecía poco a poco mientras ellos jugaban desde el celular como si fuera un entretenimiento sin consecuencias. Si estás viendo esta historia, te pido que te suscribas ahora mismo. Porque aquí hablamos de esas verdades familiares que muchas personas mayores viven en silencio por vergüenza o por miedo a aceptar que quienes más aman también pueden destruirlas. Y quédate hasta el final porque lo que descubrí después fue todavía peor. Me llamo Teresa. Tengo 69 años y vivo en un apartamento pequeño en Bucaramanga. No tengo una vida de lujos, nunca la tuve. Trabajé más de 30 años como auxiliar de cocina en un colegio privado. Me levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días para preparar desayunos para más de 400 estudiantes. Mis manos quedaron marcadas por quemaduras, cuchillos y años de detergente fuerte. Pero nunca me quejé porque todo lo hacía pensando en mis hijos. Tuve dos. Mauricio y Lina. Los crié prácticamente sola porque su padre nos abandonó cuando Lina apenas tenía 6 años. Desde entonces mi vida giró completamente alrededor de ellos. Todo lo que ganaba era para darles estudios, ropa limpia, comida y oportunidades que yo nunca tuve. Durante muchos años me sentí orgullosa de lo que había logrado. Mauricio estudió administración y Lina consiguió trabajo como secretaria en una empresa de seguros. Cuando crecieron pensé que por fin podría descansar un poco. Vendí una pequeña casa que había heredado de mi madre y con ese dinero armé un ahorro para mi vejez. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir tranquila, pagar médicos, medicamentos y cualquier emergencia. Eran cerca de 180 millones de pesos que puse en una cuenta de ahorros y unos CDT que me daban algo de intereses. Yo me sentía segura. Por primera vez en décadas sentía que no tendría que depender de nadie. El problema comenzó cuando empecé a enfermarme más seguido. Primero fue la presión alta, luego la diabetes, después dolores fuertes en las piernas que me dificultaban caminar sola a largas distancias. Mauricio empezó a ayudarme con trámites bancarios porque yo ya me confundía con tantas aplicaciones, claves y mensajes del banco. Él me decía que era peligroso que yo manejara sola eso a mi edad. Y como era mi hijo, confié. Le di acceso a mis cuentas para que pudiera ayudarme a pagar servicios y organizar mis gastos. Incluso lo agregué como autorizado en algunos movimientos porque pensé que eso era lo normal cuando uno envejece. Al principio no noté nada raro. Pero poco a poco el dinero empezó a rendir menos. Mucho menos. Yo sacaba cuentas en mi libreta y había cosas que no cuadraban. Los intereses bajaban, el saldo disminuía y cada vez que preguntaba, Mauricio tenía una explicación lista. Que habían cobrado impuestos. Que el banco cambió condiciones. Que hubo una transferencia automática que luego se corregiría. Él hablaba con tanta seguridad que terminé dudando de mí misma. Eso es algo que pocas personas entienden sobre envejecer. Llega un momento donde empiezas a preguntarte si el problema eres tú. Si tal vez ya no entiendes las cosas igual que antes. Mientras tanto, Mauricio empezó a cambiar. De repente aparecía con tenis caros, relojes nuevos, cenas en restaurantes elegantes. Lina también parecía tener más dinero del normal. Subía fotos en lugares costosos, viajes cortos, ropa nueva. Yo me alegraba por ellos. Pensaba que simplemente estaban progresando. Nunca imaginé que parte de ese dinero salía directamente de mi cuenta. Nunca imaginé que mientras yo partía pastillas a la mitad para que duraran más días, ellos hacían apuestas desde el celular viendo partidos de fútbol. La verdad empezó a salir una tarde terrible. Había ido a comprar mis medicamentos y la tarjeta fue rechazada. Sentí una vergüenza horrible porque había varias personas mirando. Revisé 2 veces. Nada. Tuve que devolver parte de las medicinas porque no alcanzaba el dinero. Esa noche llamé a Mauricio llorando. Él llegó molesto, no preocupado. Revisó el celular rápidamente y me dijo que seguramente era un error del banco. Pero mientras hablaba le llegó una notificación.
Lo recuerdo perfectamente porque escuché el sonido y vi cómo cambió su cara por un segundo. Intentó ocultar el celular rápido, pero alcancé a leer algo que me dejó helada: apuesta realizada con éxito. No dije nada en ese momento. Pero algo dentro de mí se encendió. Al día siguiente fui sola al banco. Me tomó casi una hora llegar porque me dolían mucho las piernas, pero necesitaba entender qué estaba pasando. La muchacha que me atendió imprimió los movimientos de los últimos meses y ahí comenzó mi pesadilla. Había cientos de transferencias pequeñas y medianas a plataformas de apuestas online. Algunas de 300,000, otras de 1 millón, otras de 2,5 millones. Repetidas constantemente. Durante más de un año. Recuerdo sentir un zumbido en los oídos mientras veía esas hojas. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles. Le pregunté a la asesora si eso era normal y me miró con una expresión de lástima que jamás olvidaré. Fue ella quien me explicó que alguien con acceso autorizado estaba haciendo esos movimientos. Sentí que el aire desaparecía. Porque en ese instante ya sabía quién era. Mi hijo. Regresé a casa destruida. No lloraba todavía. Estaba en shock. Me senté en silencio durante horas mirando las paredes de mi apartamento. Recordé todas las veces que Mauricio me abrazó diciéndome: mamá, yo te cuido. Todas las veces que Lina me decía que no me preocupara por nada. Y de repente entendí que llevaban meses mintiéndome mientras yo seguía cocinándoles cuando venían de visita, dándoles comida para llevar y preocupándome por si habían cenado. Esa noche los llamé a los dos. Les pedí que vinieran porque necesitaba hablar seriamente. Mauricio llegó primero. Alto, camisa cara, perfume fuerte. Lina llegó 20 minutos después mirando el celular sin parar. Puse los extractos sobre la mesa y pregunté directamente quién estaba usando mi dinero para apostar. El silencio que vino después fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Ninguno negó nada al principio. Solo se miraron entre ellos. Mauricio finalmente habló. Me dijo que comenzó solo jugando un poco. Que al principio ganaba dinero y pensó que podía multiplicar mis ahorros. Imagínense eso. Multiplicar mis ahorros. Como si estuviera haciéndome un favor. Después perdió y quiso recuperar lo perdido. Luego perdió más. Y más. Lina sabía todo. Incluso también apostaba a veces usando las cuentas compartidas que Mauricio manejaba. Cuando escuché eso sentí algo romperse dentro de mí. Porque ya no era un error aislado. Era una traición compartida. Les pregunté cuánto dinero habían perdido realmente. Mauricio evitaba responder. Hasta que finalmente dijo una cifra que todavía me hace temblar: más de 96 millones de pesos. 96 millones. Más de la mitad de mis ahorros de toda la vida convertidos en apuestas absurdas desde un celular. Sentí náuseas. Literalmente tuve que correr al baño a vomitar. Mientras estaba inclinada frente al lavamanos, escuché a mi hija llorar en la sala y a Mauricio decir que iban a solucionarlo. Pero yo ya sabía algo terrible: hay cosas que no se solucionan. Durante semanas casi no hablé con ellos. Dejé de contestar llamadas. Apenas podía dormir. Lo peor no era el dinero. Lo peor era sentirme utilizada. Como si mi vejez hubiera sido vista como una oportunidad fácil. Empecé a notar otras cosas que antes ignoraba. Como Mauricio siempre quería controlar mis papeles. Como Lina me hacía sentir confundida cuando preguntaba demasiado. Como entre los dos me habían hecho sentir incapaz para manejar mis propias cosas. Un domingo Mauricio llegó llorando. Nunca lo había visto así. Me confesó que debía dinero aparte de lo mío. Que las apuestas lo habían destruido. Había pedido préstamos, usado tarjetas, mentido en el trabajo. Incluso estaba siendo investigado por tomar dinero de una caja menor de la empresa donde trabajaba. En ese momento entendí algo aterrador sobre las apuestas: nunca se detienen donde comenzaron. Se comen todo. El dinero, la dignidad, la familia, la confianza. Lina también terminó derrumbándose. Su pareja la dejó porque descubrió deudas ocultas relacionadas con apuestas online.
De repente mis hijos, esos adultos que parecían exitosos y seguros, estaban completamente destruidos frente a mí. Y aunque me habían hecho muchísimo daño, seguían siendo mis hijos. Esa es la parte más cruel de ser madre. A veces incluso cuando alguien te rompe el corazón, sigues queriendo abrazarlo. Pero esta vez hice algo diferente. Por primera vez en mi vida puse límites. Quité todos los accesos a mis cuentas. Cambié claves. Hablé con un abogado. Organicé legalmente mis ahorros restantes para protegerlos. Y les dije algo que jamás pensé decirles: los amo, pero ya no confío en ustedes. Mauricio lloró como un niño pequeño cuando escuchó eso. Porque hay frases que golpean más fuerte que cualquier grito. Hoy sigo viviendo en el mismo apartamento. Más tranquila. Más alerta. Aprendí a manejar nuevamente mis cuentas aunque me tome más tiempo. A veces me equivoco con la tecnología, pero prefiero equivocarme sola que volver a sentirme traicionada de esa manera. Mauricio está en terapia por ludopatía. Lina también busca ayuda psicológica. Poco a poco intentamos reconstruir algo de nuestra relación, aunque ya nunca volvió a ser igual. Y si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo importante: no entregues completamente el control de tu vida solo porque envejeciste. Pedir ayuda es normal. Confiar también. Pero nunca dejes de revisar, preguntar y entender qué pasa con tus cosas. Porque el amor no reemplaza la responsabilidad. Y porque incluso dentro de las familias más unidas pueden crecer secretos capaces de destruirlo todo. Cada comentario me demuestra que vale la pena seguir contando estas historias. Y si quieres seguir escuchando relatos reales que muestran las heridas ocultas dentro de muchas familias, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. A veces una historia escuchada a tiempo puede abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima historia, de una madre que descubrió que perder dinero duele, pero perder la confianza en tus hijos cambia tu vida para siempre.